Bueno, hoy vamos a ver el pensamiento de Immanuel Kant, que nos presenta uno de los sistemas éticos más conocidos a lo largo de la historia, al cual nosotros vamos a conocer, vamos a denominar como una ética formal deontológica. Ahora, dentro de un ratito, vamos a ver en qué consiste esto. Para poder entender el pensamiento de Kant en líneas generales, vamos a decir el contexto en el cual se desarrolla su pensamiento. Es un filósofo moderno que pertenece a la Ilustración. Suele denominarse este periodo como correspondiente al siglo XVIII, abarca distintos países, entre ellos Alemania, de donde es justamente Kant. Desde el punto de vista social, político, intelectual, se caracteriza a la Ilustración como una época en donde reina una especie de optimismo acerca de la capacidad y el alcance de la razón humana. Sobre todo su capacidad en lo que sí obviamente tiene que ver con el conocimiento. No nos olvidemos que en la modernidad es justamente el auge de la ciencia después de siglos en donde el conocimiento de alguna manera está eh, regimentado o sometido a la autoridad divina. En la modernidad surge, por ejemplo, la física de Newton, eso en lo que respecta al conocimiento de las ciencias naturales, pero bueno, hay obviamente una gran expectativa en lo que respecta a la capacidad de la razón. No solamente en lo que tiene que ver con la ciencia, sino también en la posibilidad de organizar racionalmente la sociedad, y esta sociedad será organizada, según estos pensadores, en base a determinados principios. Bueno, les decía, en lo que respecta a la idea a la idea kantiana de organizar un sistema ético, lo que vamos a ver fundamentalmente es la propuesta en torno a la razón y a una ética, cómo combinar eso, ¿no es cierto? Cómo él lo va a proyectar. Él va a considerar que la razón eh, práctica, la razón en su uso práctico, en su uso moral, va a ser el objeto de su estudio, y va a denominar a su ética como una ética formal, es decir, una ética que no tiene un contenido específico, a diferencia de otras éticas que podrán brindar máximas morales o mandamientos, como una ética confesional, por ejemplo. Él va a decir que no, que su ética, más que tener un contenido, antes que eso, va a estar sujeta a un conocimiento que sea independiente de la experiencia, un conocimiento puro, dirá él, y en términos técnicos ya del propio Kant, un conocimiento a priori. Él dirá, bueno, la ética puede ser abordada desde un punto de vista a priori, o sea, independiente de la experiencia, o también desde un aspecto material, en donde se tomará en cuenta una determinada forma de abordar la moral en un tiempo y espacio determinado, pero no es lo que a mí me interesa. A eso podrá tomarlo la antropología, la sociología, inclusive la psicología, pero lo que a mí me interesa, dirá Kant, es escribir una fundamentación formal de la moral. ¿Y qué significa eso? Significa
que él aspira a establecer una fórmula por la cual se puedan originar o se puedan mostrar cómo se originan distintos principios morales emanados o que puedan surgir de una única ley moral universal. Esto quiere decir, acuérdense, válida en todo tiempo y lugar. De esta manera, él no buscará decir que todo el mundo obra de una misma manera en todos los tiempos, sino que al ser una ética formal que no tiene contenidos, que no tiene máximas morales, lo que él va a hacer es buscar la manera por la cual se estructura una ley en, obviamente, la razón humana. Es decir, él no nos va a decir qué es lo que hay que hacer para obrar moralmente, sino que nos va a mostrar cómo se estructura una ley en la razón para ser moral y para además obedecer, que obedezcan a ella todos los demás principios morales. En términos kantianos, no va a buscar indicar cómo actuar frente a una determinada situación, por eso es formal, sino más bien establecer cómo es la formulación de una ley moral que anida en la razón. ¿Y por qué es importante esta ley moral? Porque a partir de esa ley moral es que los seres humanos elaboran máximas para la acción. Las máximas en el sistema kantiano él los denomina principios subjetivos del querer. Es decir, son aquellos mandatos u órdenes con los cuales nosotros obramos. Una máxima puede ser no mentir. Eso es algo que yo me propongo para mí. Ahora bien, esa máxima tiene asiento en una ley más general que, según Kant, es una ley universal y es un principio. ¿Se entiende? Entonces, lo que Kant hará es buscar cómo los hombres estructuran una ley moral que tiene lugar en la razón y que al tener lugar en la razón es a priori, es independiente de toda experiencia, él dirá es autónoma, justamente por esto mismo, porque no depende de ningún otro, del contexto, por ejemplo, y es fundamentalmente universal, es válida en todo tiempo y lugar. Fíjense ustedes, en comparación a lo que nosotros vimos en la unidad anterior, que esto ya es una propuesta radicalmente diferente, porque nosotros vimos en la unidad anterior la importancia que tenía, digamos, ubicar en un contexto lo que era una moral. En este caso, y por eso decíamos que se focalizaba mucho en la cuestión material e histórica. Este ejemplo que estamos viendo ahora es radicalmente opuesto, porque lo que hace es ubicar la moral en una ley que está ubicada en la razón. Bueno, dicho esto, vamos a ver la definición que hace Kant sobre la naturaleza humana. Y para eso vamos a apelar a algunos conceptos que él utiliza, tales como fenómeno y noumeno. Bueno,
En el primer caso, en el caso del concepto de fenómeno, él lo utiliza para indicar aquello que se le presenta al hombre en su experiencia, aquello que está puesto frente a mí, ¿sí? Y que yo puedo percibir a través de los distintos sentidos, ya sea la vista, el olfato, etc. O sea, es lo que la experiencia me pone por delante y que yo puedo conocer. Pero además del fenómeno, él nos va a presentar otro concepto que es el noumeno. Y es aquello que está, según Kant, por detrás de la cosa, que es el sustrato, lo que está por debajo, lo que constituye la cosa en sí. Y no lo puedo conocer a través de los sentidos, sino que puedo abordar en ese concepto en el orden de lo racional. Bueno, decíamos que íbamos a definir al hombre de acuerdo a estos conceptos y de acuerdo a cómo lo considera Kant. Kant va a considerar al hombre en base a un dualismo. Este dualismo no es nuevo en la modernidad, sino que se arrastra desde la antigüedad hasta ahora y que tiene una fuerte presencia en la época de la Edad Media. ¿En qué consiste este dualismo? Consiste en diferenciar en el hombre dos instancias. Una, aquella que tiene que ver con el cuerpo, y otra, aquella que tiene que ver con el alma. Será en la antigüedad y también en la Edad Media. Fíjense ustedes, para mostrar esta distinción, como por ejemplo Platón, y en la antigüedad también, y esto será tomado en la Edad Media, dirá que el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Qué significa esto? Que acá hay una distinción jerárquica, en donde el cuerpo ocupa un lugar inferior en esta jerarquía, tiene que ver con todo lo material, tiene que ver con instancias inferiores que viven en el hombre, a diferencia de el alma o las ideas que ocupan jerárquicamente un lugar superior, y que inclusive tienen que liberarse de aquello que supone todo lo corporal. A nosotros nos cuesta entender esto porque en la actualidad tenemos una imagen holística, una imagen integral del hombre, pero tratemos de ubicarnos que en esa época esa distinción estaba muy presente. Fíjense ustedes que a pesar de que la ilustración y en la modernidad va a haber un relegamiento de todo lo que, digamos, va a pasar a segundo lugar todas las instancias y el principio de autoridad que supone que está presente en la Edad Media a través de la religión, sin embargo, va a continuar estando presente esta imagen dualista del hombre. En este caso, ya no va a hablar Kant de alma, sino que la instancia que va a ocupar un lugar jerárquico superior va a ser la razón. Entonces, él va a seguir considerando al hombre constituido en base a dos dimensiones. Una tendrá que ver con la razón, por eso dirá que el hombre es un ser racional, que puede ser considerado realidad pura, a priori, o sea, un noumeno. Y la otra dimensión que él va a tener en cuenta, respetando esa tradición de distinción entre cuerpo y razón, va a ser todo lo concerniente al orden de lo biológico, de lo natural, aquello que nosotros podemos determinar
en base a la experiencia. Y va a ser denominado por Kant como aquello perteneciente al orden de lo fenoménico, es decir, aquello que tiene que ver con una realidad empírica. Lo empírico, fíjense ustedes, es lo contrapuesto a lo que él va a denominar realidad pura, en donde no está presente la experiencia. Por el contrario, lo empírico va a estar compuesto justamente por la experiencia. Fíjense ustedes cómo va a denominar a esta instancia biológica. No la va a denominar con un nombre relativo al cuerpo, sino sensibilidad. Va a ser el orden de la causalidad natural, dirá él. ¿Y qué es lo que constituye a esa sensibilidad? Va a ser todo lo que tiene que ver con los apetitos, los deseos, los impulsos, o sea, todo lo que tiene que ver con un orden natural y biológico, diferente a el orden de lo racional que va a ser jerárquicamente lo superior en el hombre. A diferencia de la sensibilidad que va a constituir en el hombre esa naturaleza inferior. Bueno, una vez que hemos, digamos, distinguido o definido el hombre según los conceptos de Kant, vamos a ver qué es lo que él considera que tiene, digamos, cuál sería la finalidad de la razón en el hombre. Esta búsqueda de la finalidad tiene que ver con, digamos, una forma que tiene de desenvolverse el conocimiento en la modernidad. No nos olvidemos que está muy cercana la concepción de la ciencia de Newton, en donde uno de los méritos principales para los modernos es la capacidad de formular concepciones y generalizaciones. Esto es la posibilidad de formular leyes. Además de esto, según, digamos, la concepción moderna del conocimiento, todo tiene que tener una finalidad. En la naturaleza hay una finalidad y en la razón también hay una finalidad. Entonces, la pregunta que se va a hacer Kant una vez que define al hombre en base a dos instancias, una que tiene que ver con lo biológico y otra que tiene que ver con lo racional, será la siguiente. Si nosotros estamos dotados de una razón, ¿cuál es la finalidad de esa razón? Él dirá, bueno, para los antiguos la finalidad de todo era la felicidad. ¿Es así? ¿La felicidad podría ser la finalidad que tiene la razón? Evaluando en qué consiste la felicidad, él dirá, bueno, la felicidad es aquel estado en el cual todo ocurre de acuerdo a mis deseos. Pero la mejor instancia para consolidar que todo ocurra de acuerdo a mis deseos no es la razón, es la sensibilidad. Entonces, aparentemente, y por lo que estamos viendo, estamos razonando según Kant, la razón no sería el mejor instrumento para buscar la felicidad. Entonces, ¿cuál va a ser la felicidad, la finalidad de la razón? Decimos, la sensibilidad es mejor para esto, porque, y él va a citar un ejemplo muy curioso, él va a decir, en realidad, si uno observa a aquellas personas que hacen uso de su racionalidad,
no son felices, al contrario, más se alejan de la posibilidad de ser felices. Entonces, ¿cuál será? Vuelve a repetir la finalidad que tiene la razón. Con seguridad, dirá él, no tiene la función de meditar sobre los medios adecuados para conseguir la felicidad. Entonces, él llegará a esta conclusión. La razón no tiene nada que ver con la dimensión sensible, sino que tiene un fin muchísimo más superior. Y ese fin, esa finalidad, es guiar a la voluntad para que se produzca y se consolide una buena voluntad. ¿Qué significa guiar a la voluntad? Significa que la razón sea una facultad práctica que pueda tener una influencia sobre la voluntad para constituirla en buena voluntad. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que el hombre obedece a dos dimensiones y por lo tanto la voluntad humana se debate, según Kant, en una doble exigencia. Por un lado, tendrá las exigencias que le vienen de la razón y por otro lado, tendrá las exigencias que le vienen de la instancia esta que acabamos de denominar sensibilidad. Si bien, dirá Kant, el instinto es el instrumento adecuado para alcanzar la felicidad, Kant va a poner a la voluntad como aquella instancia en la cual se miden, él dirá, se sopesan las imposiciones que le vienen al hombre del instinto, de su sensibilidad, y aquellas imposiciones que le vienen al hombre de la razón. Para traerlo y explicarlo en términos actuales, Kant lo que hace es ver que en el hombre, cuando se trata de obrar moralmente, siempre hay dos instancias que están en puja, que están luchando. Y él dirá, esto es desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo 25 después de Cristo, en el caso que la especie humana siga, por supuesto. Y eso que está en tensión, según Kant, es la idea de aquello que debemos hacer y aquello que queremos hacer en realidad. Esto es lo que Kant va a tratar de caracterizar como dos fuerzas que van a tener una tensión sobre la voluntad. Y es por esto que para Kant la voluntad va a ser ese núcleo originario y primero de la moral. Y por eso los términos morales, tales como bueno o como malo, no van a tener una referencia absoluta, sino que van a estar referidos a una buena o mala voluntad. Para Kant, no será bueno o malo el hombre, sino bueno o mala su voluntad. Fíjense ustedes que en el libro más importante, en lo que concierne a la ética, va a empezar justamente así, va a decir, ni en el mundo ni en general, tampoco fuera de este mundo, será posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. Esto dirá Kant para expresar que solamente podemos llamar bueno o malo a la voluntad. Y aquello que podamos considerar, que a veces podemos considerar bueno o malo, tal como la inteligencia,
tal como la destreza, digamos, alguna otro adjetivo como el coraje, la perseverancia, etcétera. Para Kant, todos estos adjetivos son moralmente neutros, porque ellos serán buenos o malos si están referidos a una buena voluntad. Y además, bueno, obviamente serán tomados como malos cuando se refieran a una voluntad moralmente negativa. Por eso Kant dirá que la voluntad tiene un valor absoluto. Veamos un poquito qué significa esto. Absoluto significa que nada, ella no depende de nada. Por el contrario, todo lo demás será referido a esta buena voluntad. Por eso, él va a decir que una buena voluntad será buena no por la acción que ejecute o por el éxito que tenga esa acción, sino que, digamos, será buena, y esto ya usando una terminología kantiana, por el querer, o sea, por lo que ella quiera. Esto, traducido en una concepción actual, que la uso solamente como ejemplo, no para que la pongan en un parcial, significaría por la intención. Es decir, que esa voluntad es buena en sí misma y considerada en sí misma. No debe ser comparada con otra cosa y será superior a todo lo que por medio de ella, dirá Kant, pueda ser alcanzado. No solamente va a ser el único bien, dirá Kant, ni todo el bien, sino que será la condición por la cual podemos y depende todo otro bien. Entonces, la pregunta que sigue es si la voluntad moralmente valiosa es la voluntad guiada por la razón, el modo de guiar a la voluntad no lo va a adquirir el hombre a través de enseñanzas ni de ejemplos, sino que todos los hombres, por el solo hecho de ser racionales, tendrán, independientemente de todo lo aprendido y toda enseñanza, es decir, de forma a priori, la capacidad de producir una buena voluntad. Entonces, para sintetizar, la buena voluntad, según Kant, es buena en un sentido absoluto, a diferencia de las otras instancias que son relativas a ella. No será buena en relación al éxito o al fracaso de su acción, sino ni siquiera será buena en función de que pueda desarrollar esa acción, sino en el sentido por el cual ha sido resuelta y por el cual la razón ha podido promover a través de esa voluntad una ley. Nosotros, en esta primera parte, vamos a dejar acá y en la próxima clase vamos a ver en qué consiste esta ley moral y qué depende de ella.